del Evangelio según el apóstol Juan. Es por gracia del Señor nos corresponde Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. Finalizar este capítulo 13. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Esa escritura? Juan 13, 36 al 38. Vamos a leer esta porción de las escrituras. Dice así la palabra del Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, amado Dios, por permitirnos este tiempo, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, oh Señor mío. Padre, instrúyenos, Señor, conforme a tu misericordia, a tu amor, Padre Santo. Esta palabra tuya, Señor, llega a nuestro corazón para dar fruto abundante, oh Dios de gloria. Ese amor tuyo esté en nosotros, Padre. Que tengamos un corazón manso, humilde, sencillo, oh Padre, para recibir tu enseñanza, amado Dios. Te lo pedimos, Padre Santo, ayúdanos, danos sabiduría, Padre, abre nuestros entendimientos, oh Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como les dije antes, estamos estudiando esta porción que nos corresponde de Juan 13, 36 y 38 para finalizar este capítulo 13 y dar inicio al capítulo 14 el posterior domingo. Desde este capítulo 13, como ya lo hemos dicho los hermanos, lo hemos dicho antes, Jesús habla directamente a sus discípulos. ¿Sí? Por lo tanto, está hablando a nosotros en todo tiempo y lugar. Desde ese día hasta hoy ha hablado a sus discípulos en esta parte. Sigue hablando hasta el día de hoy y seguirá hablando a los discípulos. Todo esto nos corresponde a nosotros. Se debe estudiar desde el contexto de lo que está pasando ahí, a quién él está hablando, pero tomarlo para nosotros también, según se entiende. Todo esto que está aquí sigue siendo con la finalidad de que todos los lectores crean en Jesús, crean que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y creyendo esta verdad tengan vida en su nombre según el propósito del libro. Aunque esto ya es para sus discípulos, sigue siendo el mismo propósito del libro, no cambia. Porque alguien podría decir, bueno, ya no es, ahora es solo para los discípulos, entonces ya este principio ya no aplica, no, sigue aplicando para aquí todavía. Ese es el propósito del libro y así debemos seguir estudiando esta porción, este evangelio. Juan en este capítulo 13 empieza a mostrar las debilidades de ellos, ¿de quién? De los discípulos. Por lo tanto, expone nuestras debilidades también. ¿Sí? De los discípulos del Señor, que pese a caminar, recibir sus enseñanzas durante aproximadamente tres años, son débiles en su fe. Eso debe decirnos bastante a nosotros como creyentes. Caminaron con Cristo a su lado, aprendieron directamente de Jesús, mas sin embargo, sigan siendo débiles en su fe. Debe decirnos bastante a nosotros que no tenemos la gracia de caminar con Cristo físicamente a su lado. Eso debe enseñarnos bastante a nosotros en cuanto a nuestra debilidad en la fe, que la hemos recibido por gracia de Él. Según hemos leído y aprendido,
en este último capítulo 13, Jesús le está enseñando acerca del servir unos a otros como muestra de su amor, lo cual ha de ser una característica que identifique a todos sus discípulos hasta hoy, en todo lugar y por siempre. ¿Sí? Por todos los tiempos, hasta la eternidad, los discípulos de Cristo serán identificados como por su amor unos a otros. No por la vestimenta, ni porque llegamos aquí con saco y corbata y las mujeres en vestido largo, no. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. No porque nos congregamos en X o Y congregación o porque la congregación se llama de esta y de otra forma, no. Es porque nos amamos unos a otros, con amor, ¿cómo? Con el amor de Dios, que lo vamos a aprender hoy, que es muy distinto a lo que nosotros creemos. También en esto anuncia la traición de uno de ellos. Nosotros sabemos que es Judas, ellos no sabían quién era. Ellos no sabían quién era. Está anunciando la traición de uno de ellos, por lo cual algunos sospechan más de Pedro que del mismo Judas. Ahí el que estaba como en la mira era Pedro, no Judas. Judas parece que era bueno mintiendo, era muy bueno para hacer las cosas porque nadie sospechaba de Judas. Tanto así que aunque el Señor lo envía, creían que iba a hacer unas compras. Ni por ahí, ni por asomo que él iba a entregar al Señor. Teniendo en cuenta esto último, me surge la siguiente pregunta. ¿Cuántos de nosotros, estando en la situación de Pedro, hubiésemos actuado de la misma manera? Escuche bien, hay una enseñanza que está recibiendo Pedro. ¿Que debemos servir unos a otros? Hay alguien que los va a traicionar. El Señor antes le ha dicho que serán conocidos como amándose unos a otros. Ese es el contexto que tenemos aquí. Yo digo, ¿cuántos de nosotros, siendo Pedro, hubiésemos hecho lo mismo que Pedro hace? Dicho sea de paso, este pasaje curiosamente se encuentra en los 4 evangelios. Esta porción se encuentra escrita en los 4 evangelios. Debió ser algo muy importante e impactante para la iglesia primitiva para que los 4 evangelistas lo tuviesen en cuenta. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 26, 31 al 35, Marcos 14, 27 al 31 y Lucas 22, 31 al 34. Lucas es el caso de una narración un poco más diferente a los otros 3. Los otros 3 son un poco más parecidos. Y Juan es el único que toma de manera particular a Pedro, que menciona solo como si Pedro fuera el único que estuviera hablando. Los demás, por ejemplo, Mateo y Marcos, hacen mención de que todos tenían el mismo pensar, que todos pensaban igual como Pedro. Pedro quizás tomó la vocería de lo que todos estaban pensando. ¿Sí? Y Lucas dice que Satanás los pidió para zarandearos. ¿A quiénes? A todos los discípulos. ¿Sí? Y que Pedro sería el encargado de restaurar a sus hermanos una vez él fuese restaurado por el Señor. Así lo narra Lucas. Los 4 evangelios le dan suma importancia a este evento. Para continuar, le he colocado por título a este pasaje, la obra soberana del Señor y la altivez del hombre sin discernimiento. La obra soberana del Señor y la altivez del hombre sin discernimiento. Porque a eso suele pasar, hermanos, que se le ha dado mucho énfasis a la negación de Pedro. De hecho, la Reina Valera aquí tiene, no estoy diciendo que los de la Reina Valera se equivocaron, pero ese título que le colocaron ahí también conlleva eso. ¿Sí?
Sí, porque el título que aparece en la Reina Valera es Jesús anuncia la negación de Pedro. Es como que se enfoca mucho en esa parte de la negación, pero hay muchas cosas más que podemos aprender en esta parte. Y lo he dividido en dos subtemas. La obra, primero, la obra soberana del Señor Jesús, versículos 36 y 37a, y la parte 2, la altivez del hombre sin discernimiento, entre paréntesis, sin luz, versículos 37b y 38. Entonces, iniciemos con la primera parte, la obra soberana del Señor Jesús, versículos 36 y 37a. Dice así la palabra. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Lo dejaremos hasta ahí. Señor, y tenga en cuenta esto, cómo llama Pedro a Jesús. Señor, téngalo presente en todo momento porque le está diciendo Señor. Y aunque le dice Señor, no cree ni hace caso de lo que Jesús le está diciendo. Al él decir Señor, se hace siervo de Cristo. Debía obedecer en todo al Señor. Y lanza esta pregunta el apóstol. ¿A dónde vas? Esta pregunta del apóstol Pedro surge de lo anunciado por el Señor momentos antes, escrito en el versículo 33. Versículo 33 que dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. A eso hace referencia. Y que como ahí leemos, ya lo había anunciado antes a los judíos. ¿Dónde encontramos eso? Juan capítulo 7, versículo 34. Es la segunda vez que el Señor les está diciendo este mensaje. Voy a un lugar donde ustedes no pueden ir. No podían ir los judíos, los judaizantes, pero tampoco ellos como discípulos podían ir en ese momento. Esto no era una noticia nueva para ellos, como tampoco, ¿sí?, como para que no lo entendiesen. Pero, hombre, si nos cuesta a nosotros, mis hermanos, entender los propósitos del Señor, teniendo en nuestras manos toda la revelación de la Biblia, y se nos hace difícil a nosotros entenderlo, pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Podemos nosotros juzgar a estos hombres por lo que estaban haciendo? A nosotros nos cuesta y tenemos toda la revelación ya, porque está completa. Eso dice la palabra, tenemos toda la revelación completa del Evangelio, de la obra del Señor. Ellos no tenían esa gracia, mis hermanos. ¿Sí? Ellos no conocían todo eso. Y a veces juzgamos a priori las cosas y decimos, no, pero ¿cómo fueron capaces? Ellos no tenían esa revelación todavía, no les había sido dado a ellos. Y eso nos muestra a nosotros la debilidad y la ignorancia como humanos que podemos tener cuando no hay la luz y la revelación de parte de Dios. A la pregunta hecha por Pedro, el Señor contesta que a donde él irá, Pedro ni ninguno de sus discípulos podría acompañar en ese momento, en el ahora, a lo que Pedro arremete con otra pregunta. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? No entendía. ¿A dónde vas? No, tú no puedes ir, pero ¿por qué no? Vamos a tratar de responder a este interrogante de la manera más simple posible. La primera razón por la cual el apóstol Pedro no podía seguir al Señor en ese momento es porque no era la hora, no era el momento para Pedro. Ahí el Señor le responde. Después me seguirás, ahora no, no era el momento. Entonces, primera
Respuesta, ¿por qué Pedro no podía seguir en ese momento al Señor? Porque no era la hora para Pedro. A cada uno de nosotros, hermanos, y nos escuchan, según la soberana voluntad del Señor, le llegará el tiempo para seguir a Cristo y para partir y estar junto con Él en el reino de los cielos. A cada uno le llegará su tiempo, así como a Pedro, así también a nosotros. Así que como dice, no os afanéis, no se turbe vuestro corazón, porque llegará el momento en que estaremos con Él en su gloria por la eternidad. Y escuche bien, por la eternidad. ¿Será que es mucho más la eternidad que unos años? La eternidad. Entonces, no hay que afanarnos. No os afanéis. Segunda razón por lo cual el apóstol Pedro no podía seguir al Señor en ese momento, y la más importante, escúchelo bien, es por qué. Porque la obra a realizar por el Señor les correspondía a Él única y exclusivamente. Era al Señor Jesucristo. Lo que tenía que hacer era único y exclusivo para Él. Más nadie podía hacer nada por Él, nadie le podía ayudar. Pedro, en su ignorancia, en su falta de discernimiento, en ese momento, el apóstol, quizás con una buena intención, pretendía ayudar al Señor en la obra soberana de Dios. Y esto nos enseña a nosotros también, porque muchos caemos en ese error. No hay que ayudar a Dios. Él no necesita ayuda. Es que yo voy a ayudar a Dios en tal cosa. No, Él no necesita ayuda. Él es soberano en su voluntad. Lo que sí debemos hacer nosotros es escuchar bien al Señor. Discernir lo que Él, su voluntad, quiere para nuestras vidas. La obra soberana de la redención ejecutada por el Señor Jesucristo era una labor, que vuelvo y repito, única y exclusiva de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. En nada podía colaborar el apóstol Pedro, ni los otros discípulos en ese momento. Nada podían hacer ellos. Ni un ápice podía mover, nada, absolutamente nada podrían hacer. Y si ellos no tenían cabida alguna, estando ellos junto con el Señor, siendo los que iniciaron la iglesia, los 12 apóstoles, no podían hacer nada, no tenían cabida en esta obra soberana de la cruz. ¿Qué le hace pensar a algunos, muchos, que pueden hacer algo en estos momentos en cuanto concierne a la salvación del hombre? Porque eso pasa en estos tiempos. Muchos creen que pueden ayudar al Señor. No, es que si hago esto o lo otro, estamos más cerca de la salvación. No, no podían ellos. Y eran los apóstoles. Quedaron excluidos de esta obra. No puede nadie. Alguien dirá, no, pero es que esa era la obra en el momento de la crucifixión. No, es que esa era la obra de la salvación. Tiene afectación hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nadie puede hacer nada para ayudar al Señor Jesucristo. Porque Él dijo en la cruz, consumado es. Todo fue hecho por Él. Amén. Y surge esta pregunta. ¿Puede un hombre pecador con un corazón que, como dice la Escritura, desde su juventud está inclinado al mal, ayudar al Cordero perfecto y sin mancha, en el cual no fue hallado pecado alguno? ¿Qué congruencia hay aquí? ¿Acaso puede alguien pecador ayudar a aquel que no tenía pecado? ¿En qué lo puede ayudar? Se hubiese contaminado la obra de Dios si eso hubiese pasado. No hubiese sido perfecta la obra de Dios si eso hubiese pasado.
La obra cumbre de la historia de la humanidad, y eso lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, esta es la obra más importante, el momento más importante, más magnífico de la humanidad, más importante incluso que la creación del ser humano. Esto es mucho más importante que ese momento de la creación. Solo le correspondía a quien, al creador de todo. A nadie más. Era exclusiva para él. Porque así como en la creación, y escuche bien esto, así como en la creación del hombre carnal no tuvo ni arte ni parte en ello, porque acaso ¿qué hizo el hombre para que fuese creado? Cuando fue creado Adán, ¿qué hizo? Nada. No pudo hacer nada. Pues hermanos, tampoco en la resurrección del hombre, en su redención, tiene arte ni parte. Ni en el carnal ni en el espiritual. Gloria a Dios. Y hermano, que hay mucho más aquí en este texto que la negación de Pedro. Es la obra soberana del Señor lo que está aquí presente. Era necesario que el Señor entregase su vida de su propia cuenta, que fuese maltratado, humillado y que muriese colgado en un madero haciéndose maldición por nosotros. No le correspondía esto a Pedro ni a ninguno de sus discípulos. Era a él y únicamente a él, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario que el Señor se entregase, muriera por nosotros y no lo contrario. No al contrario, no que Pedro entregara su vida por él, sino que era el Señor el que iba a entregar su vida por Pedro. Esta era la obra soberana de Dios, lo que estaba por ocurrir. A pocas horas de que Él fuera entregado, a pocas horas de que Él fuese crucificado. Después llegaría el momento para que los discípulos y cientos de miles de creyentes al día de hoy dieran sus vidas por la causa de Cristo. ¿Cuántos han dado hasta el día de hoy? Hoy, podríamos decir, no lo sabemos. Hay gente muriendo por la causa de Cristo, siendo perseguidos. Pero en cuanto a la obra que estaba por cumplirse, en ese momento exacto de la historia de la humanidad, esa obra le correspondía exclusivamente al Señor. Ese momento era exclusivo para Él, únicamente para Él. La salvación viene del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es su obra soberana. Esa era su obra soberana. En muchos otros momentos el Señor se ha valido y se sigue valiendo del hombre para evangelizar, para llevar la palabra, para sacar a su pueblo de la esclavitud, para liberarlo las veces que fue hecho esclavo. Levantó a Moisés, levantó a jueces, levantó a reyes, pero esto le correspondía al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, únicamente a Él, solamente Él lo podría llevar a cabo. Alabado sea el Señor. Y con esto vamos a pasar a la segunda parte. La altivez del hombre sin discernimiento, sin luz. Sin luz. Y utilizo esta palabra sin luz porque Juan ha utilizado mucho esto. El Cristo es la luz. Y esto es lo que representa Pedro aquí y los otros discípulos, que todavía no tenían esa luz que los pudiera iluminar para entender toda la obra soberana del Señor. Versículo 37b y 38. Dice así, exclama Pedro aquí. Yo me imagino a Pedro desencajado, un poco desencajado, casi que exaltado, gritándole al Señor, mi vida pondré por ti. Pero Jesús
lo aterriza, lo frena diciéndole, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Estás seguro de esto? De cierto, te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Le lo frena y le dice, y le da como testimonio un gallo, como una especie de alarma, ¿sí? De notificación, diríamos en estos tiempos. La notificación de Pedro era el gallo, para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Cuando el gallo cantara, él tenía la notificación de que ya había negado al Señor, para que él discerniera en ese momento lo que había dicho. Eso es, y gloria a Dios, gloria al Señor que tiene misericordia de esto, porque todo esto era la obra soberana de Dios también. Todo esto hacía parte de la obra soberana del Señor. Recuerde lo que dice Lucas. Y al Señor le haya dicho, van a ser zarandeados. Pero Pedro, tú vas a restaurar a los demás. Pero sí, este mismo Pedro del que muchas veces se habla mal de él por su imprudencia. ¿Sí? Y mucho se ha predicado, mis hermanos, en cuanto a este pasaje, donde desafortunadamente se ha maltratado el nombre del apóstol Pedro. Yo por eso le coloqué aquí siempre que hice mención, hice la mención de apóstol Pedro, para que recordemos eso. El que estamos hablando aquí es el apóstol Pedro. ¿Sí? Sí, hermanos, porque el Pedro del cual se hace mención aquí es el mismo apóstol Pedro, considerado por la iglesia primitiva uno de los principales, eso dijo el apóstol Pablo, juntamente con Jacobo y con Juan. Ellos eran los representantes de la iglesia después de la ascensión del Señor Jesucristo. Hermanos, y mucho, yo creo que nosotros hemos escuchado cómo a veces se desprestigia o se habla mal del apóstol Pedro. Y si bien tuvo errores, se equivocó. ¿Y será que nosotros no? Hasta peores cosas creo que hemos hecho aún estando en el Evangelio. Hemos hecho cosas peores. Ese es el mismo apóstol. Ese es el Pedro que está aquí, este Pedro. Y esto es lo que hace maravilloso la obra de Dios. De ver a Pedro después, en Hechos leemos cómo Pedro se levantó y predicó las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000 en su primer discurso. 3,000, hermano. 3,000. ¿Cuántos pueden contar eso? ¿Cuántos pueden decir que en su primer discurso evangelístico se convirtieron alrededor de 3,000 personas? Este es ese Pedro que aquí está mostrado como ignorante. Y recordemos lo que dice Mateo y Marcos en este mismo pasaje. No solamente Pedro tenía ese pensamiento, también los demás lo tenían. Pedro estaba como vocero, pero los otros pensaban lo mismo. Dicho esto, veamos nuevamente un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Minutos atrás, Jesús le estaba enseñando la importancia del servir a los demás y les enseñaba un nuevo mandamiento, o más bien le recordaba uno, era que se amaran unos a otros, pero ahora les decía que no era, porque el primer mandamiento, como el mandamiento primero era, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora él le está diciendo que se amaran como él les había dado ejemplo de cómo se debía amar, como yo os he amado. Todo israelita, teniendo el contexto del momento, de la época, todo israelita para esta época, y de hecho muchos hasta ahora, creen en un Mesías militar y político. Eso se esperan hoy. Israel, los judíos, ortodoxos, practicantes, esperan todavía a su Mesías, que vendrá a gobernar con vara de hierro. Así es el Mesías que ellos esperan. Dios nunca, ni en
su más remota imaginación esperarían a un Mesías que iba a terminar colgado en un madero por sus enemigos, porque fue Roma quien colgó al Señor Jesús, aunque fueron los principales los que lo llevaron allá y lo condenaron, fue Roma quien crucificó al Señor Jesucristo. Entonces, para ellos eso era lógico, pensarlo en ese momento. ¿Sí? Y eso no era un pensamiento únicamente de Pedro, recordemos esto. Ahora, hermano y estimado oyente, estando en esta situación, usted, ¿qué hubiese hecho? ¿Cuál hubiese sido su actuar? Escuche bien, recuerde, él le está enseñando que hay que servir a otros. Les dice que hay que amarse unos a otros. Y Pedro tenía ese concepto de un Jesús que iba a gobernar como un militar, como un político, ¿sí? Como un emperador, como lo tenía Roma. Ellos esperaban eso. Pero Jesús le dice, no, es que yo me voy a ir. Él ya entendía que iba a morir, porque ahí ya lo sabía que iba a morir. Para Pedro, eso era algo ilógico. Yo me pregunto si nosotros también no hubiese hecho lo mismo que Pedro en ese momento. Y a mí me dicen que debo amarnos unos a otros. ¿Y cuál es la mayor muestra de amor si no era poner la vida por su maestro? Entonces, cuando lo vemos así, ¿sería que Pedro estaba tan equivocado? Aunque sí estaba equivocado, era bien intencionado en cierta manera lo que él quería hacer, aunque no era la voluntad soberana de Dios. Y lanza esta expresión el apóstol: mi vida pondré por ti, mi vida pondré por ti. Pedro no solo quería seguir al Señor, sino que su falta de luz y su alto concepto de sus capacidades lo llevaban a creer que él podía tomar el lugar de Cristo. Y este era el error de Pedro, porque él quería tomar la posición que le correspondía al Señor Jesucristo. Mi vida pondré por ti. Esto es lo que está pasando aquí. Humanamente, lo correcto es que el siervo entregue su vida por su Señor. ¿Quiénes van a la guerra? Los presidentes no van a la guerra, los reyes no van directamente a la guerra. Y cuando los reyes antes iban a la guerra, primero entraban sus vasallos, sus soldados a pelear y el rey se quedaba atrás. Eso pasaba y por eso Pedro dice esto: mi vida pondré por ti. Tú, mi Señor, vas a morir. No, ¿cómo se te ocurre? Primero muero yo antes que tú. Es probable que el anuncio del Señor de que entre ellos había un traidor y el afán de Pedro de demostrar que él no era ese traidor, que todo lo contrario, su amor por su maestro y Señor era tan grande que sería capaz de entregar su vida por él. Ahora entendemos un poco la situación de Pedro, ¿no? Los otros discípulos veían a Pedro como sospechoso. Había anunciado el Señor a un traidor. Y esto debía ser difícil para los discípulos. Y Pedro quizás no lo dice así la palabra, pero yo creo que Pedro en ese afán de poder demostrarse él como que no era ese traidor, caía en este error. Por su poca luz, por su poco discernimiento. ¿Cuántos hemos sido como Pedro? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos mostrado así? Queriendo hacer cosas para Dios que Dios no ha pedido que hagamos.
Este amor que profesaba el apóstol, distaba de lo que es el amor de Dios. Este amor está lleno de autosuficiencia. Yo, mi vida, por ti. Yo soy capaz de hacer esto. Estaba lleno de desconfianza. No, Señor, ¿cómo vas? Confiaba en Él, no en lo que el Señor le había dicho. Y estaba también lleno de impaciencia. No podía esperar el momento. Quería ya entregar su vida por el Señor. El Señor le estaba diciendo, el tiempo llegará, pero Pedro decía, no, en mi vida entregaré por ti ahora. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Este amor del apóstol Pedro. Y muchas veces, hermanos, cometemos ese error. Y una de las luchas más grandes que tenemos con los creyentes y el ser humano es la arrogancia y la altivez. La mucha confianza que tenemos a veces nosotros mismos. Ese orgullo, esa altivez. Yo puedo, es que yo hago, yo en el Señor puedo hacer esto. Es que yo esto, yo lo otro. Y eso nos lleva a cometer errores. Y podemos comparar la resolución del apóstol Pedro con lo que pasaba con el apóstol Pablo antes de su conversión. Habían buenas intenciones en el apóstol Pablo también. Él creía hacer lo que hacía por Dios. Perseguía a la iglesia por su Dios, porque para él eran falsos. Para él eran unos blasfemos. Y son comparables estas dos situaciones, porque Pedro también tenía buenas intenciones, en su parecer. Y hermanos, reflexionemos en esto, porque muchos errores se han cometido hasta el día de hoy a causa de buenas intenciones, pero que carecen de luz. Y sí están muy llenas de altivez y autosuficiencia. Y si nos pusiésemos a enumerar los muchos casos que hemos conocido de hombres, mujeres que han cometido errores gravísimos con buenas intenciones, no acabaríamos. Creo que si numerásemos las de nosotros mismos, también tuviésemos un tiempo largo escribiéndolas, con buenas intenciones, cometiendo errores con buenas intenciones. Entonces, esto del apóstol Pedro, como les dije al inicio, no es lejano a nosotros. Por eso esto habla también a nosotros hoy día, porque debemos ser prudentes en cuanto a la obra del Señor, no ser impulsivos, tener paciencia, dejar de ser autosuficiente. En este tiempo que tendremos para ir a evangelizar, poner la confianza en el Señor. Poner la confianza en el Señor. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar y todo se lo damos al Señor, no, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Trabajar, pero no creer que lo que sucede por causa de nosotros, sino por la causa soberana de nuestro Señor. Y quiero que leamos Juan capítulo 21, versículo 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Para que nos maravillemos del Señor. Juan 21, 15. Y aquí dice así la palabra del Señor. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender qué muerte había de glorificar, con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sigue. ¿Y cuántas veces le preguntó? ¿Cuántas veces lo negó? ¿Y por qué aquí dice, le pregunta el Señor, ¿me amas? Si llevamos esto a este pasaje de acá, donde hemos leído y donde el Señor le estaba hablando del amor, primeramente, y Pedro quería mostrar su amor al Señor, entregando su vida por él, ahora entendemos por qué el Señor le está diciendo acá a Pedro: ¿me amas? ¿Me aman más que estos otros? Porque Pedro lo que quiso decir acá era eso, que él lo amaba más que los otros. Yo soy mejor que ellos. Aquí hay uno que te va a traicionar. Yo no soy ese, yo sí te amo. Yo voy a entregar mi vida por ti. ¿Y qué crees? ¿Por qué cree que Pedro se entristeció cuando le repitió la tercera vez? ¿Qué recordaría Pedro? Claro, que lo había negado 3 veces. Y eso de ser fuerte para Pedro. Recordar ese momento, estando ahí otra vez de frente al Señor y tenerlo ahí de frente y recordar que lo había negado 3 veces después que había dicho que iba a entregar su vida por él. Pero hermanos, aquí esto es muestra de la misericordia de Dios, porque el Señor también cumplió lo que ya le había dicho. Tú serás restaurado una vez que seas restaurado, una vez que tú seas sanado, entonces podrás restaurar y sanar a los otros. Eso era lo que estaba haciendo aquí el Señor Jesucristo, restaurando, sanando a Pedro, dándole luz a Pedro, ahora sí, para que Pedro pudiera ser el que recordábamos hace un momento, el de Hechos de los Apóstoles predicándole para que se convirtieran 3,000. Eso pasó después de la restauración de Pedro. Después que Pedro entendió que él no era lo suficiente, no era tan autosuficiente. Y esto es para nosotros, hermanos, para que nosotros entendamos esto también, que no somos tan autosuficientes. Y que cuando nos demos cuenta de esto, entonces la obra del Señor, la voluntad de Dios se va a hacer más libremente en nuestras vidas. Vamos a ver su gran misericordia en nosotros. Y voy a leer una última parte para terminar. Corintios, 1 Corintios capítulo 13, muchas veces lo hemos leído. Quiero que recordemos este pasaje para que entendamos lo que es el verdadero amor de Dios y que Pedro, queriendo mostrar amor hacia el Señor, estaba equivocado. Porque lo que Pedro quería hacer eran obras humanas, pero aquí nos dice la palabra en Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe
de tal manera que se trasladasen los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿No es esto todo lo que los apóstoles querían hacer en ese momento? Entregar su cuerpo, pero no había amor. El amor de Dios no estaba ahí. No servía de nada. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Este es el verdadero amor, no lo que Pedro y los demás apóstoles querían mostrar en ese momento. ¿Por qué? Porque no había paciencia en ellos, eran jactanciosos. Y aunque estuviesen dispuestos a entregar su vida, no había amor. Y esto, mis hermanos, en cuanto a lo que en los últimos versículos del capítulo 13 dice que debemos amarnos unos a otros, esto, vaya aquí a 1 Corintios capítulo 13 y aprenda cómo es amar unos a otros. ¿Cómo nos amamos uno a otro? Corintios capítulo 13 nos enseña. Y no es ni siquiera dando comida. Dice aquí, puedes vender todo lo que tú tengas. Habla de obras humanas y obras espirituales. Hablar en lenguas, echar fuera demonios, hacer obras de misericordia. Pero si no hay amor, no sirve, no sirve. Y esto es fuerte esto, ¿sí? Porque esto habla de que el amor es algo mucho más allá de lo que nosotros percibimos o podemos creer. Lo soporta, ama la justicia, no se goza en medio de la injusticia, ama la verdad, lo sufre, lo cree, lo espera. Amén, mis hermanos. Y la altivez es un obstáculo para poder practicar el amor de Dios. El orgullo es ese obstáculo que debemos vencer, todo creyente, todo creyente, todo hombre de la tierra, aún los no creyentes, peor todavía. Y si usted le pregunta a cualquier persona, hasta los ateos, le preguntásemos que si hace falta amor en esta humanidad, todos concordarían en que sí. Todo el mundo. Pero entre eso y practicar el amor que enseña la palabra, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nos cuesta soltar de la autosuficiencia en nosotros, el creernos superior, el creer que lo podemos lograr sin Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Mis hermanos, hasta aquí me ayudó el Señor con esta enseñanza. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido y que nos ayude. De verdad necesitamos de la ayuda del Todopoderoso en este sentido. Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor, por lo que nos revelas, oh Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor mío. Damos gracias por la obra soberana de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por lo cual podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, dándote gloria y alabanza a ti, oh Dios. Y te queremos pedir, Señor, que nos ayudes, oh Santo y poderoso Dios, para que aprendamos, Señor, a amarnos unos a otros, oh Dios. Quita el orgullo, la altivez, Señor, que hay en nuestras vidas, Padre Santo.
para que tengamos esa libertad de amar, Señor. Oh Santo y poderoso Señor. Muéstranos, Padre amado, todo aquello que obstaculice, Señor mío. Oh Santo y poderoso Dios, el que podamos amar libremente, Señor mío. Que podamos amarnos unos a otros libremente, oh Dios de gloria. Toda esa soberbia, todo ese orgullo que aún queda en nuestras vidas, Señor mío. Ayúdanos, Padre Santo, para que sea removido, oh Santo y poderoso Dios, para poder, Señor, mostrar ese amor los unos por los otros, Señor. Oh Santo y poderoso Dios, que verdaderamente el mundo pueda ver al Dios en el que hemos creído, por cuanto nos amamos los unos a los otros, Señor. Que esa sea nuestra principal característica, que mostremos, Señor mío. Padre, que nos despojemos de la arrogancia, del orgullo que habita en nuestras vidas todavía, Padre Santo, Señor. Oh maravilloso Dios de gloria. Obra Espíritu Santo de Dios. Oh Padre, pedimos por los que estamos aquí, por los que nos escuchan, Señor. Oh Santo y poderoso Dios, que tú obres, Señor, de manera soberana en cada uno de nosotros, Señor. Dándonos más de ese amor, Señor, de la paciencia, oh Dios, enseñándonos a ser mansos, humildes, oh Dios todo amado. Oh maravilloso Señor, te lo pedimos, Padre Santo, que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que esta palabra tuya, Señor, de fruto abundante en nuestras vidas, Señor mío. Oh maravilloso Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor, dándote a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.